El día de hoy comenzamos una nueva serie acerca del poder de la oración. ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? Eso, ahora sí estamos mucho mejor. Entonces, por esa razón, hoy le pido que junto a mí oremos para pedirle a Dios que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón a no lo que usted piensa acerca de la oración, sino lo que la palabra, lo que nuestro Dios habla acerca de la oración. Así que le pido que cerremos nuestros ojitos y oramos. Señor Jesús, te damos 1,000,000 de gracias, Señor, por lo que hemos podido disfrutar de tu presencia hasta este momento. Y sabemos, Señor, que has preparado nuestros corazones durante este tiempo de adoración para poder recibir tu palabra. Y el día de hoy, Señor, yo me pongo en tus manos pidiéndote, Señor, que seas tú el que hable en cada versículo, en cada frase, Señor, que puedas tocar los corazones, puedas tocar la puerta de aquella persona que todavía no te conoce y que esa persona pueda ser convencida por tu Espíritu Santo de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ponemos, Señor, esta palabra y que todo esto sea, como siempre, para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Creo que la tenemos todos, el poder de la oración. Pero para poder hablar del poder, también tenemos que hablar acerca del propósito. Todos saben qué es propósito. El objetivo por lo que algo fue creado. Propósito es una de las interrogantes más significativas en la vida del ser humano. En la búsqueda de propósito salen preguntas como, por ejemplo, no sé si a usted se le ha preguntado esto durante su vida, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué es que Dios me puso en la tierra en este momento? ¿Por qué no nací en el año 1700? ¿Por qué nací hoy? Bueno, nadie nació hoy, ¿verdad? ¿Por qué nací en esta época? ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, podemos encontrar significado para nuestra vida. Ahora, algo que sí le puedo decir es que no hay tragedia más grande que una vida sin propósito. Yo creo que es peor eso que no haber vivido, porque entonces no cumplimos ese diseño original que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Cuando nuestro propósito está claro, podemos caminar con seguridad, nos da significado, nos da una razón para vivir y también es el impulso necesario cuando estamos en momentos de dificultad. Y eso, claro, nos da poder. Entonces, le pregunto, ¿conoce su propósito? Ok, me alegra que aquí somos varios honestos. Entonces, quizás no todos conocemos nuestro propósito. Entonces, si por ahí va la cosa, este mensaje le va a encantar. Entonces, quizás usted se diga a sí mismo, bueno, pues yo conozco mi propósito son mis sueños, son mis planes, es lo que he soñado hacer en este año y en los años que han de venir. Pero cuidado, leamos lo que la Biblia dice acerca de que tus significados sean tus planes. Proverbios 19:21, en la Reina Valera dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pero me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente, tanto que se lo puse ahí para que lo lea conmigo. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Todos decimos amén, pero ¿sabe lo que significa esto? ¿Sí? Esto significa que a Dios le importa más su propósito que nuestros planes. A Dios le importa más su propósito que nuestros planes. Por eso, si no entendemos el propósito de nuestras vidas, vamos a vivir una vida frustrada. O si no entendemos lo que Dios ha puesto a nuestra disposición, algo tan sencillo como tu cuerpo, tu familia, tus recursos, tus amigos, las relaciones, si no las entiendes, vas a terminar abusando de eso que Dios te ha dado. Ahora, tengo buenas, excelentes noticias. Me gustaría pedirle que tome su mano y la ponga sobre su pecho. ¿Usted siente algo? Si no, hay que llamar a emergencias. ¿Qué siente usted? Siente el corazón latiendo. Si su corazón está latiendo, no es por accidente. Si usted está vivo, si usted tiene aliento de vida, es porque Dios tiene un propósito para usted
Aquí, el día de hoy. Entonces la pregunta no es si hay o si no hay propósito, porque si usted está vivo, hay propósito para usted. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Así que a medida que vayamos avanzando en este mensaje, vamos a ir encontrando la respuesta también a esa pregunta cuando estemos hablando acerca de la oración. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen en el poder de la oración? Ok, escuché como unos 200 amenes más o menos. Ok, entonces, ya que dijimos eso, ¿cuántos se conectaron a la cadena de oración de esta semana? ¿No les parece interesante? Por no decir confuso o contradictorio, la diferencia entre esas dos respuestas. Decimos que creemos en el poder de la oración, pero no la usamos. Esta es una incongruencia que se repite no solo en las iglesias locales del área de Fayetteville. Esto pasa a nivel mundial. Llegamos al santuario los domingos y está repleto el lugar, pero cuando se hace una reunión de oración, ¿quiénes llegan? Los pastores, los viejitos, uno que otro líder, perdón, juventud acumulada, uno que otro líder de la iglesia. Les digo, o sea, sí. A ver, los que han llegado a esos servicios de oración, ¿estoy en lo correcto? ¿Sí? Ah, bueno, entonces no soy el único que se da cuenta de eso. Entonces, repito, si la oración funciona, si hay poder en la oración, ¿por qué le huimos a las cadenas de oración? ¿Por qué le huimos a los servicios de oración? Porque esta idea de levantarnos a las 6 de la mañana como que nos duele hasta el pelo para podernos levantar para orar con nuestro Dios. Entonces, le voy a decir a usted lo que considero que es la respuesta más impopular, pero probablemente la más verídica. Y es que para muchos la oración no les funciona. Para muchos la oración no les da resultados. Muchos comienzan su camino en el evangelio súper alegres. Ay, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Comienzas a orar con fervor y pedirle a Dios algo, pero no llega la respuesta. Después dices, no, lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a intentar. Y horas y horas y horas y tampoco ocurre. Y así continúa el ciclo hasta que se cansan y dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque no lo quieran admitir en voz alta delante de los hermanos de la iglesia, la oración simplemente no les funciona. Esto es porque no entendemos el propósito de la oración. Muchos pensamos que la oración es como una máquina expendedora. Me refiero, ¿alguien ha visto un vending machine? Le pones las monedas de 25 centavos. Bueno, con la inflación ya estamos como billetes de dólar, ¿no? Usted pone sus billetes de dólar y le da unos chips, le da una soda, una gaseosa. ¿Y qué ocurre? Pues le da lo que usted quiere. Pero ¿qué pasaría si usted va a esa misma máquina y usted pone y pone y no sale nada? Uno que otro le pega, ¿verdad? A la máquina, ¿verdad? Se enoja, se frustra. Pero usted no va a seguir poniendo y poniendo a ver, ya se me fueron $1,000, a ver si ya sale la Coca-Cola. No, va a llegar un momento donde usted simplemente dice, no, esto no funciona y usted va a comenzar a buscar comida en otro lado. O en este caso, va a comenzar a buscar respuestas por otro lado. Entonces, por esa razón, si lo que estoy describiendo es su vida, por favor ponga mucha atención. Porque las oraciones que quedan sin respuesta pueden causar algunos efectos. Y los pongo aquí en la pantalla para que los pueda ver conmigo. Cuando no llega la respuesta a la oración que estamos pidiendo, podemos llegar a sentirnos abandonados por Dios. ¿Le ha pasado? Como que a Dios no le importan nuestros problemas. También podemos llegar a cuestionar el carácter de Dios. ¿Realmente Dios es bueno? ¿Realmente Dios es fiel a lo que dice su palabra? También podemos comenzar a buscar soluciones por otro lado. No es que me hablaron de esta señora que me lee las cartas, quizás ahí sí me van a dar la respuesta. También podemos llegar a atacarnos a nosotros mismos. Me refiero a que usted dice, no, es que probablemente Dios no me ha perdonado por eso que hice el año pasado. No es que, o sea, ¿cómo Dios se va a interesar por alguien como yo? Y comenzamos a atacarnos a nosotros mismos a causa de que estamos tratando de buscarle un culpable a por qué no llega esa respuesta. Y por último, que es lo más peligroso, llegamos al punto de abandonar la oración. Ya lo hacemos como cuando me siento mal o cuando tengo la comida al frente y hay hermanos de la iglesia y usted dice, no, mejor voy a orar porque si no después, ¿qué van a decir de mí? ¿Sí? Y lo más frustrante respecto al tema es que la oración, por si usted no sabía, es el mayor propósito de Dios para su vida.
Esto le pasó a Job en medio de la prueba. ¿Alguien recuerda la historia de Job? Un hombre que lo tenía todo, un hombre feliz. Y llega un momento en que llega una prueba y pierde todo, hasta la familia. También después comienza a perder su salud y comienza a sufrir este hombre. Y viene esta frase popular de que Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios exaltado. Pero eso fue en los primeros 4 capítulos. Cuando tú comienzas a leer el resto de la historia, escuchas de hermanos, bueno, no hermanos, amigos, hermanos del alma, que comienzan a acusarlo, a decirle, no, si usted le está yendo mal es porque usted hizo algo que usted no nos quiere contar, ¿verdad? Quizás a uno que otro aquí ha pasado por un momento difícil y los hermanos de la iglesia le preguntan, ¿usted está en pecado? ¿Sí? Y nos damos cuenta de que, o sea, Job comienza a perder la conciencia, Job comienza a perder la paz y llega al punto de que como no entiende lo que está pasando, comienza a echarle la culpa a Dios, que Dios no me escucha, no, y llega al punto de maldecir el día en que nació. El Job que usted dice que es maravilloso, bueno, después Dios cambia su corazón, pero le estoy contando la depresión a la que él llegó a caer. ¿Por qué? Porque por más que trataba, no llegaba la respuesta de parte de Dios. Poder es el resultado del cumplimiento del propósito de algo. Poder es la consecuencia natural del cumplimiento del propósito de alguien. Respecto a la oración, si no cumple su propósito, pues tiene sentido que la gente comience a dudar acerca del poder. Por eso hoy quiero presentarles también unas cuantas preguntas que son difíciles de digerir, diría yo también controversiales, que creo que debemos traer a la mesa para poder hablar de este tema. Quizás usted se ha preguntado alguna de estas. Primero, si Dios es soberano, si Dios lo puede todo, si Dios es omnipotente, entonces ¿para qué oro? Si al final Él va a hacer todo lo que Él quiera, pues ¿para qué oro entonces? O segunda, bueno, ¿será que yo sí puedo influenciar a Dios? O sea, ¿puedo yo afectar el corazón, la mente de Dios? Porque si no, pues ¿para qué oro? O la última, si pido algo y Dios al final va a hacer lo que Él quiera, de todas maneras, entonces, una vez más, ¿para qué oro? No sé si le ha llegado esa pregunta a usted. Yo le soy sincero, yo he tenido esa pregunta. Y para encontrar las respuestas a esas preguntas, tenemos que partir desde 3 verdades absolutas, desde 3 premisas, por así decirlo. Y aquí también las ponemos en la pantalla. Primero, Dios es omnipotente, Dios es soberano, pero ante todo, Él es fiel a su carácter. ¿Ok? El hecho de que Dios sea omnipotente no significa que va a condenar al justo. El hecho de que Dios sea omnipotente no significa que le va a hacer mal a aquel que le ama a Él. ¿Por qué? Porque eso sería ir en contra de su carácter. Entonces, Él es omnipotente siempre y cuando esto esté bajo su voluntad, bajo su carácter. Segundo, la palabra, la Biblia, es la manifestación del carácter y de las promesas de Dios. Aquí ninguno de nosotros es lo suficientemente inteligente para conocer a Dios sin la Biblia. ¿Estoy en lo correcto? Usted se levantó un día y usted dijo, ya conozco todos los misterios de Dios. No. La única forma de conocer a Dios es porque Él decidió a través de su amor revelarse a nosotros. Se reveló a través de la palabra y también se reveló a través de Jesucristo. Y por último, Dios nunca va a quebrantar su palabra. Dios no miente. ¿Y por qué no va a quebrantar su palabra? Porque la palabra está basada en su carácter, en sus promesas, y Él no va a romper nada que vaya en contra de su carácter. Entonces, sabiendo esto, podemos entender que cuando Dios dice algo, esto se convierte en ley. Pero no solamente para la humanidad, se convierte en ley para Él también. ¿Por qué? Porque cuando Él promete algo, Él se compromete a su promesa. Con estas 3 premisas, entonces podemos tener claro que la oración sin respuesta es como tener un televisor en la sala que no enciende. ¿Usted qué hace cuando un televisor deja de funcionar en su casa? Uy, aquí hay un montón de gente rica. No, yo me compro otro. Voy al Best Buy, no, 70, 80, no tiene más de 100 pulgadas. Bueno, normalmente
vamos a reemplazarlo, porque si el televisor deja de funcionar, sabemos que algo no anda bien. ¿Estoy en lo correcto? O usted lo deja colgado en la pared, voy a ver si mañana enciende. Por si acaso, quizás la próxima semana encienda. Bueno, si usted tiene esa cantidad de fe, le felicito. Pero normalmente con lo que es electrodomésticos, una vez que dejan de funcionar, a menos que lo mande a reparar, no se va a arreglar solo. Entonces, así mismo pasa con la oración. Si la oración no tiene respuesta, eso no está bien. Algo está pasando, algo anda mal. Y no podemos ignorarlo y esperar que se va a responder o que se va a arreglar automáticamente. Por esa razón, muchos cristianos no tienen éxito en su vida de oración o no tienen éxito en su vida en general. ¿Por qué? Porque sencillamente no saben cómo, ni por qué, ni con quién, como veíamos al video en el principio. No saben por qué orar. Pero eso yo confío que durante el mes de agosto va a comenzar a cambiar. Entonces vuelvo a preguntar, ¿hay poder en la oración? Ok, nadie mejor que quién, que nuestro Salvador, para ver qué dice Él acerca de este tema. Así como dijo el pastor Eduardo, yo me uno a lo que dijo él. Si yo hubiera estado con Jesús hace casi 2000 años atrás, yo le hubiera preguntado a Jesús, ¿y cómo se pone el pie para no hundirse en el agua? Qué bonito sería caminar, ¿verdad? En el agua. O mejor con el tema de la inflación, ¿cómo le hago para orar para que esas papas se multipliquen? ¿Cómo le hago yo para poder comenzar a hacer todo este tipo de milagros? Es que si yo logro darle vista a todos los ciegos y darle, audición a todo el que esté sordo, entonces, pues, el nombre de Cristo se va a levantar sobre todo lugar. Y bueno, es verdad, pero los discípulos no le preguntaron eso. Los discípulos le dijeron lo siguiente: Jesús, enséñanos a orar. ¿En serio? Póngase en los zapatos de esa gente. Usted está con el Salvador del mundo y los discípulos no solamente le dicen, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque yo creo que los discípulos sabían algo especial acerca de cómo Jesús oraba. Porque le cuento, Jesús no fue el primero en orar. Todo el mundo oraba en esa época. Pero algo hacía Jesús diferente, que los discípulos que se supone que oran tuvieron que pedirle a Jesús. Nos damos cuenta que lo que pensamos que sabemos, realmente no sabemos. Enséñanos tú a orar. Entonces Jesús veía la oración de una forma muy diferente a ellos. Es más, quizás muy diferente a como usted lo ve el día de hoy. En el primer capítulo de Marcos, Jesús está en sus primeros meses de ministerio en Capernaum, que es la zona donde vivía Pedro. En plena enseñanza dentro de la sinagoga se mete un endemoniado. Y que, para los que no saben, la sinagoga es como el templo local de esa ciudad. Y en ese momento Jesús reprende a ese demonio y queda liberado. Imagínese la cara de la gente. ¿En serio? ¿Este tipo pudo hacer eso? Bueno, entonces, ¿qué pasa después? Jesús sale de la sinagoga y se va para la casa de Pedro. ¿Y a quién se encuentra? A la suegra de Pedro, que estaba enferma, tirada en cama. En contra de la petición de Pedro, él la sana. No, es broma. No es broma. Sí. No. La suegra de Pedro es como mi suegra, maravillosa, es maravillosa. O sea, eso es algo especial. Así que, suegrita, un saludo ahí. Que si no sabía, es la suegra del pastor Eduardo también. Así que los dos salimos ganadores con eso. Ok, diciendo eso, esta noticia de que él acaba de sanar la fiebre de esta mujer que estaba tirada en cama a punto de morir, entonces todo esto se regó el chisme como pan caliente. ¿Y qué pasa? Todos en Capernaum, no, que hay un tipo que está sanando, venga, trae. Y trajeron a todos los enfermos y la casa de Pedro se convirtió prácticamente en la casa más popular de la ciudad. ¿Y qué pasa? Jesús comienza a orar por cada uno de ellos y los sana, y responde, y reprende. Y todas estas personas que estaban entrando estaban siendo sanadas. A tal punto que dice que la palabra que Jesús terminó hasta altas horas de la noche orando por las personas. Ahora, imagínese usted estando en esa posición. Yo creo que muchos pensaríamos, bueno, después de toda esa jornada que Jesús tuvo, que descanse y se despierte hasta el mediodía, ¿verdad? Imagínese, está haciendo la obra de Dios. Pero no, la palabra nos enseña ahí en Marcos 1 que Jesús, a pesar de terminar hasta altas horas de la noche, se levantó horas antes del amanecer para estar con el Padre.
Y cuando me refiero antes del amanecer, recuerde que allá en el Medio Oriente, la mañana comienza cuando sale el sol. Si la palabra dice que Jesús se levantó horas antes de la mañana, es que se levantó, ¿cómo a qué hora usted cree? ¿Como 3, 4 de la mañana? A la hora que todos oramos, ¿verdad? 3, 4 de la mañana. Ok. Pero bueno, el caso es que Pedro se levanta en la mañana y no encuentra al maestro, se asusta y comienza a buscarlo por todo lado, no está en la casa, y después lo logra encontrar. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba afuera de la casa, en un lugar aislado, solo hablando con el Padre. Eso para mí es muy importante, es muy significativo, espero que usted también lo pueda entender, porque eso nos demuestra que sin importar cuán larga sea la jornada, cuán largo sea el servicio, no se preocupe, confío que el servicio no va a ser muy largo, pero sin importar cuán larga sea la jornada, sin importar cuán grande fuera el éxito, para Jesús el tiempo con el Padre ocurría sí o sí. Por esa razón podemos darnos cuenta que el éxito del ministerio no determinaba cuánto tiempo él oraba, sino que su tiempo de oración era lo que determinaba el éxito en el ministerio. La prioridad de Jesús, aunque no lo crea, no era el ministerio, porque para él su prioridad era el tiempo a solas de oración con el Padre. Todo lo demás era secundario. Quizás usted piense, pero es que tengo que ir a servir, es que tengo que alistar los instrumentos, es que tengo que preparar el sermón, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, pero Dios simplemente te dice, pasa tiempo conmigo primero. Pasa tiempo conmigo primero. Todo lo que tú dices que es bonito hacer aquí en la iglesia, maravilloso, pasa tiempo conmigo primero. ¿Por qué? Porque para ser padre, para ser esposo, para ser líder, para ser pastor, para hacerlo, todos los títulos que usted pueda llegar a tener, hasta para orar por la gente, primero tenemos que prepararnos nosotros en oración. Tenemos que recordar que el tiempo que nosotros pasamos en oración no se pierde. El tiempo que pasamos en oración se invierte. Quizás no lo ves, pero es la verdad. El tiempo que pasamos en oración se invierte. Ahora, algo que también me pareció importante es que Jesús no se llevaba a los discípulos a orar. No decía, ok, Pedro, ok, ¿quién más me falta? Juan, ok, los demás, ok, vámonos. Él no se iba a orar con ellos en grupo. Él siempre estaba orando a solas. ¿Es porque él no quería estar con los discípulos? ¿Los tenía hasta acá, entonces se iba a disfrutar sin ellos? No, yo creo que es porque él sabía que una cosa es la oración grupal, pero otra cosa es la oración a solas. Esa oración, ese tiempo de oración con el Padre. Muchos de nosotros nos gusta orar en grupo. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta orar. O sea, nos tomamos de la mano y usted con el famoso, sí, así es. Sí, sí, Señor. Amén. Así es. Hago eco a las palabras del pastor. Así es. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Imagínese Dios escuchándolo a usted. Sí, amén, amén, así es, sí, Señor, amén, amén. Está rapeando, ¿qué está haciendo este tipo? Hay poder en la oración corporativa, pero no solamente podemos depender de la oración corporativa. Jesús no lo hizo. Y si nosotros somos sus discípulos, nosotros tampoco deberíamos. Ahora, cuando los discípulos encuentran a Jesús, entonces les dice, ¿qué es lo que Jesús les dice? Vamos de regreso a la ciudad a continuar el propósito por el cual yo fui llamado. Y entonces continuaron esas maravillas. Entonces ellos notaron, wow, o sea, este tipo, este Jesús, este maestro, se tarda fracciones de segundos con las personas, pero eso que hace en la mañana solo, le pasan horas. Interesante. Tiempo después, ya han pasado creo que unos 2 años por ahí más o menos, en Lucas 9, los discípulos reciben esta solicitud. Llega un padre que tiene solamente un hijo y le dice a los discípulos, miren, mi hijo está endemoniado, está poseído, necesito que ustedes le saquen el chamuco, como dicen, le saquen el demonio y por favor me devuelvan a mi hijo como es, ¿sí? Los discípulos, pues me imagino que al ser discípulos de Jesús, tranquilo, no me preocupe, yo nomás aquí hago y asunto arreglado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los discípulos comienzan a orar y a orar
y a orar y a orar y pasan los minutos y nada. Pasan las horas y nada. Ese demonio estaba tremendo, me imagino yo. Imagínense lo vergonzoso que es esto, que el padre dijo, no, me va a tocar buscar a Jesús porque esto les quedó grande. Y va y busca y encuentra a Jesús y le cuenta la historia a Jesús y le dice, Jesús, ¿podrías orar por el endemoniado? Es que tus discípulos están allá, pero llevan ya como 3 horas y nada, que nada. Y en ese momento Jesús se frustró porque le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? O sea, ¿no han entendido todavía de lo que se trata esto? Y quizás esa misma frase va para unos cuantos de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido todavía. Entonces Jesús ve al muchacho. Yo me imagino eso increíble. O sea, estos, ale. Jesús dice, libre. Y asunto arreglado. Imagínense cómo estaban los discípulos después de eso. Avergonzados, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted? Usted ora y no pasa nada. Llega otro, pum, asunto arreglado y usted. Pues, y se le acercan a Jesús, maestro, ¿por qué no pudimos nosotros sacar al demonio y tú sí? Y en ese momento Jesús les dice, esto solo sale con oración. Solo sale con oración. No la oración del momento, porque ellos estaban orando. ¿A qué se refería Jesús con la oración? Al tiempo que pasamos a solas con el Padre. Nos comenzamos a dar cuenta de la diferencia. Amén. Bueno, me voy con esos 4. Ok, entonces, ¿qué es lo que también llegaron a la conclusión estos discípulos? Bueno, ok, si yo paso entonces 3 a 4 horas con Dios, entonces solo necesito pasar segundos con la gente. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Todo lo contrario. Unos 3, 4 minutos con Dios en la mañana y después dele por horas con la gente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Estamos invirtiendo el orden de los factores y esto no es multiplicación donde el resultado sigue siendo el mismo. No, señor. Esto sigue siendo muy, muy diferente. Entonces, Jesús tenía muy claro cuál era el propósito de la oración. Ahora, vamos entonces a ver el génesis, el inicio de la oración. Cuando Dios creó al mundo, póngale atención a lo que dijo Dios. Dijo en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen y semejanza. Lo hablamos hace un par de meses atrás. Pero mira lo que dice después. Que domine en toda la tierra. Que domine en toda la tierra. En otras versiones dice y señoree en toda la tierra. Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias. Y sobre todo animal que repta sobre la tierra. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios, por su carácter amoroso y generoso, delegó la autoridad de señorear, de dominar en la tierra. ¿A quién se lo dio? A su creación. Se lo dio al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es una criatura muy especial. El ser humano es un espíritu que tiene un hogar que se llama, una residencia que se llama su cuerpo. Pero usted es espíritu también. Entonces, este ser que es espíritu y es cuerpo, si usted le pone atención, es la integración perfecta entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, nosotros seríamos, en este caso, los representantes legales, los embajadores, como dijo el pastor hace unas semanas atrás, de la imagen de Dios en el planeta. Esto significa que si nosotros somos los representantes legales, con cuerpo y espíritu, entonces un espíritu sin cuerpo no es legal en la tierra. Por esa razón, cuando usted muere, ¿qué pasa? Su espíritu tiene que salir de la tierra. No puede estar aquí. Así que no se asuste si usted cree que vienen los espíritus. No, eso no tiene nada que ver. Ahora, mire lo que dice Salmo 115. Ahí lo vamos a ver en la pantalla. Dice, los cielos son los cielos ¿de quién? De Jehová. Y ha dado la tierra ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. O sea, el plan de Dios para la creación, el plan original antes de que todo ahí se dañara con la serpiente, pero bueno, el plan original de la creación fue este. Así como Dios gobierna el reino invisible en el cielo, el hombre debía gobernar el reino visible en la tierra. Con Dios y el hombre
gozando de una continua comunión a través de ¿qué? A través de la oración. La oración es el puente para que Dios pueda obrar de una manera maravillosa aquí en la tierra. Entonces vemos destellos de esto en grandes milagros de la palabra. Cuando se abre el mar rojo es un acuerdo entre Moisés y Dios. Cuando desciende fuego del cielo es un acuerdo entre Elías y Dios. Cuando no pasa nada en el horno de fuego, como hablamos también unas semanas atrás, es un acuerdo entre Sadrach, Mesach, Abednego y Dios, etcétera. Todos los milagros que usted va a encontrar en la palabra es el ser humano trabajando junto a Dios. Por esa razón, por esa autoridad, por esa libertad que Dios dio en amor, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no llegó y no lo hagan, no. Dios tenía que dejar que pasara lo que tuviera que pasar. La autoridad del libre albedrío, de tomar la decisión de obedezco o no obedezco, Dios no va a forzarnos a obedecerle. Dios no va a forzarnos a amarle. Si no, no es amor. Entonces, Dios no interviene porque en ese momento hubiera quebrantado su palabra. Él hubiera usurpado la autoridad que Él ya había delegado a la humanidad. El pecado de la humanidad no le daba licencia a Dios para pecar también. Él no se desquita de esa manera. Dios es santo y mantiene su palabra aun cuando nosotros no lo hagamos. Dios no va a forzar su voluntad sobre la nuestra porque Él sea débil. Algunos creen, no, es que Dios no es omnipotente. Sí lo es, pero primeramente es fiel a su carácter y a sus promesas y nos dio libre albedrío a nosotros. Entonces, el ser humano en ese momento, a través del pecado que entra, se rinde a Satanás, le entrega prácticamente las llaves de la autoridad. Pero ahí mismo Dios, si usted le pone atención en Génesis 3:15, le deja claro a la serpiente, mire, así como usted, hablando de la serpiente, utilizó a la mujer para traer pecado a la humanidad, yo voy a usar a la mujer para traer justicia. Yo voy a usar a la mujer para entrar legalmente a este planeta y para traer libertad legalmente como tiene que ser. Por esa razón es que Jesús tuvo que llegar aquí como el verbo hecho carne. Isaías dijo, vi a una virgen dando a luz a Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, el Espíritu de Dios con nosotros es Emmanuel. Y póngale atención a lo que dice Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es ¿qué? Un hijo nos es. No dice el hijo nació. El niño nació, el cuerpo nació, pero el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, nos fue dado. Es el Espíritu de Cristo en el cuerpo de Jesús. Ese es el milagro de la encarnación del Verbo en la tierra. Entonces, cuando Cristo nace, ahora es el Espíritu de Dios legalmente aquí en la tierra. Y comienza Él a hacer todo lo que el ser humano debería haber hecho para empezar. Él comenzó a restaurar la relación que fue rota a causa del pecado. La autoridad que la humanidad le había rendido al enemigo fue recuperada por Cristo a través de su sacrificio. Ese cordero perfecto y sin mancha que llevó en la cruz todos mis pecados, no solamente me hizo libre de una eternidad sin Dios, sino que también me restauró la autoridad, me hizo coheredero del reino de Dios, recuperando así el propósito original, que era ¿qué? Trabajar en continua comunión y comunicación con el Padre. ¿Para qué? Para que el reino de Dios venga aquí. Una vez más, vuelvo a preguntar, ¿cómo lo va a hacer? A través de la oración. Y muchos de nosotros pensamos que no necesitamos orar. Entonces, para regresar y responder esas preguntas del principio, ¿por qué es que no recibimos respuesta? Pueden haber varias razones, pero hoy quiero resaltar dos. Primera, mantenemos una oración equivocada porque continuamos pidiendo por las cosas equivocadas. Sí, por lo menos mira lo que dice Santiago 4:3. Y cuando piden algo, ¿no qué? No lo reciben. ¿Por qué? Porque lo piden con malas intenciones. ¿Sí? Señor, no te pido que le hagas mal a esa persona, pero si se cae en las escaleras. Señor, es que tengo tanta envidia de mi jefe, por favor, que le encuentren algún problema para que entonces él se salga y yo pueda tener esa posición que él tiene. ¿Usted cree que Dios va a responder esas oraciones? Y muchas veces
pedimos quizás por cosas buenas, quizás pedimos cosas buenas, pero con la intención incorrecta. Y recuerde que para Dios lo que más importa es el corazón. Por esa razón escogió a David. ¿Significa que los otros hermanos eran malas personas? No, pero el corazón, la intención detrás de lo que pedimos es muy, muy importante. ¿Qué entendemos con esto? Que nuestra oración tiene que estar alineada a la voluntad de Dios y a su propósito para nosotros. Si nosotros pedimos por cosas que van en contra de nuestro propósito, vamos a frustrarnos porque le garantizo, no va a recibir respuesta. Recuerde, Dios no va en contra de su carácter, Dios no va en contra de su propósito. Jesús siempre oró para que se hiciera la voluntad de Dios y luego ¿qué hizo Jesús? Trabajó para que se cumpliera esa voluntad. En Juan, mire, me encanta este texto, pero no lo puse en la pantalla, pero escuche, mi comida, esto lo está diciendo Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y después también en el siguiente capítulo de Juan dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo está diciendo el Hijo de Dios. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa oración hacia nuestro Dios? Dios, yo no puedo hacer nada. Dios, yo no puedo caminar. Dios, yo no puedo moverme. Dios, yo no puedo tomar decisiones. Yo no puedo hacer, yo es más, ni siquiera me voy a mover de aquí hasta que tú me digas qué es lo que quieres que yo haga. Eso fue lo que hacía Jesús. Una vez más repito, no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Y que yo sepa, usted no se envió solito a la tierra. Nuestra oración debe ser una oración con propósito, motivada por el conocimiento de las direcciones y de las intenciones de Dios. Si estamos caminando en ese propósito que Dios puso en nuestro ADN, entonces tenga confianza que Él le va a escuchar. Jesús mismo expresó su confianza en Dios. Y este texto me encanta. Esos textos donde Jesús básicamente demuestra quién es. Porque Él dice en Juan 11:42, yo sabía que siempre me escuchas. Hablándole al Padre. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, Jesús no está preocupado. ¿Será que me escuchó Dios? ¿Será que no? Inclusive en el huerto del Getsemaní, pasando por ese momento tan difícil de su vida, Él sabía que el Padre lo estaba escuchando. Entonces, usted se preguntará, bueno, pero eso es Jesús. O sea, Jesús es el Hijo de Dios. O sea, eso es para Él, pero no para mí. Póngale atención a lo que dice 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos nosotros en Él. Que si pedimos algo, según su voluntad, Él que nos oye. Pregunto, ¿sus oraciones van de acuerdo a la voluntad de Dios? Muy poquitos amenes. Comenzamos ahora a conectar las cosas, ¿verdad? Bueno, continuemos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Usted puede estar completamente seguro que esa petición llegó a las puertas de la presencia de nuestro Dios. Le doy un ejemplo. La voluntad de Dios, y eso está escrito en la palabra de Dios, es que ninguno se pierda. Repito, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Aquí ninguno Dios quiere, no, es que me cae tan mal que lo voy a mandar al infierno. No, la voluntad de Dios es que todos puedan encontrar el arrepentimiento y el camino al cielo. Por esa razón es que la oración que hacemos, esa oración que le llamamos la oración de fe, que no es una oración mágica, simplemente es una oración donde usted honestamente le rinde su vida y le dice, Jesús, ahora se trata de ti. Señor, perdóname por mis pecados, dame una nueva oportunidad, ayúdame a caminar en tu voluntad y quiero ser, Señor, tu discípulo. Quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Cuando usted hace esa oración, ¿usted cree que hay algún tipo de posibilidad que Jesús diga, no, no lo acepto? Ese no. Tenemos el 100% de certeza que quien hace esa oración con su corazón, en ese momento, ¿qué es? Es salvo. En ese momento es hecho una nueva creación. Entonces pregunto, ¿por qué podemos tener tanta seguridad de esa oración y de las demás no? Porque sabemos con certeza que esa es la voluntad de Dios. ¿Y las demás? Tenemos que revisar eso. Entonces, de ahí llegamos ya a la segunda y esta última razón de por qué
de las que vamos a hablar el día de hoy, de por qué nosotros quizás no recibimos esa respuesta de la oración que estamos presentando. Porque nosotros no reconocemos o aceptamos el llamamiento y la autoridad que hemos recibido de Cristo. ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera canción que cantamos el día de hoy? Yo sé quién soy yo. Ahí no está. Sí, ok, listo. Yo sé quién soy yo. Entonces le pregunto a usted, ¿quiénes somos en Cristo? Muchos todavía tienen una mente derrotada, una mente todavía cautiva, una mente que todavía está en el pasado, una mente que no ha sido restaurada. Aunque Dios ya hizo la obra, tú eres el que toma la decisión si vas a vivir conforme a esa nueva creación que Dios ha hecho en ti. ¿Somos nosotros qué? Somos redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Eso significa que Satanás no tiene autoridad sobre su vida. Satanás no tiene autoridad sobre su familia. Satanás no tiene autoridad sobre su hogar. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de Dios y lo que es de Dios, Satanás no lo puede tocar. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros tampoco, porque ahora es la gracia la que reina en nuestras vidas. Tenemos autoridad a través de ¿quién? Del nombre de Jesús. Mira lo que dice Juan 16. En aquel día ya no me preguntarán nada, de cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Continúo, tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Hebreos dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Esto se lo está diciendo a un grupo de israelitas que tenían miedo de entrar en el lugar santísimo. Y el escritor dice, entren con confianza. ¿Por qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Y también tenemos autoridad por medio de la palabra. En la parábola de la vid verdadera Jesús dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan ¿qué? Todo lo que quieran y se les concederá. Claro, no olviden las otras citas, según su voluntad. Entonces, orar es unir fuerzas con Dios. Las oraciones de Jesús eran eficaces porque Él tenía una relación íntima con Dios, una relación genuina, de verdad. ¿Alguien tiene esos amigos que como que no son realmente amigos? Que usted, hola, Dios le bendiga, así, y continúa. Bueno, algunos tienen esa relación con Dios. No, una relación de verdad. Porque Jesús conocía los propósitos y oró de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, de acuerdo a lo que Dios ya había prometido, ya había dicho que Él iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imitarlo a Él. Tenemos que imitarla como Él lo hizo. La verdadera oración, le voy a decir lo que va a provocar una verdadera oración. Primero, va a establecer una intimidad con Dios. Segundo, ¿y dónde está la parte donde dice que me va a dar todo lo que yo quiera? Espérese. Segundo, traerá honor a su carácter. Si su oración es para que usted brille y no Dios, estamos mal. Tercero, nos capacitará para creer en su palabra. Eso es lo que alimenta su fe a medida que usted lee la palabra. Cuarto, motivará la confianza en el amor de Dios. Quinto, trae su reino a la tierra, afirmando, ahora sí, los propósitos, las promesas y la voluntad de Dios. Y por último, tal como lo acabo de decir, le da la capacidad a usted de apropiarse de las promesas de Dios. Pero el tema de lo que recibo, ¿dónde está? Al puro final. Porque se supone que buscamos a Él, ¿para qué? Para hacer su voluntad primeramente. Entonces, ¿qué es la oración? Es el ser humano abriendo la puerta para que Dios pueda orar en la tierra. Por eso la oración no es una opción, es una necesidad. Tenemos que pensar menos, tenemos que orar más. Es que estoy pensando para saber qué hacer. No, ore para saber qué hacer. La oración es el oxígeno del cristiano. Es necesario para vivir una vida cristiana saludable y efectiva. Cuando entendemos sinceramente lo que está en juego, cuando oramos o dejamos de orar, simplemente no vamos a poder dejar pasar un día sin estar con nuestro Padre Celestial. Entonces, ya con este penúltimo texto, me gustaría que lo leamos todos juntos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. ¿Cuántos sabemos aquí? Más de dos. Más de dos. Póngale atención a la autoridad que Dios ha puesto en usted, la autoridad que Cristo ha puesto en ustedes.
todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Oremos con esa confianza, oremos con esa autoridad. ¿Por qué? Porque hay poder cuando oras. Cosas suceden cuando oras. Cuando el hombre deja de orar, Dios deja de obrar. Por esa razón la palabra nos dice, no cesen de orar, oren sin cesar. Dejemos de depender de intercesores. ¿Tenemos equipo de intercesores en la iglesia? Sí, pero en la Biblia no había equipo ministerio de intercesores. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad le corresponde a todos y cada uno. Le pregunto, en este momento piensa en su familia, piensa en la gente que usted ama. ¿Quiere que ellos estén bien? Ore por ellos. ¿Tu familia te necesita orando? Tus hijos te necesitan guerreando en oración por ellos. Aquellos que tú amas te necesitan orando. Tu iglesia te necesita orando. Tu país te necesita orando. Y tu oración sí importa, sí marca una diferencia. Y aun cuando usted no vea la salida, recuerde Mateo 19:26. Jesús dice esto: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. No, es que mi petición es demasiado grande. No, es que ya el diagnóstico que me dieron, no, eso ya no se puede hacer nada. Mateo 19:26. No, es que mi hijo está tan perdido, está tan alejado de los caminos de Dios, es imposible que regrese. Mateo 19:26. Para Dios todo es posible. Me gustaría pedirle que se ponga de pie. Vamos a cerrar en oración. Bueno, qué mejor que cerrar el sermón en oración, amén. Porque es un sermón acerca de la oración, amén. Me gustaría que recuerde, yo sé que fue una canción nueva la que cantamos el día de hoy de la batalla. Porque el coro decía, cuando pelee, de rodillas lo haré, mis manos alzaré, oh Dios, la batalla tuya es. Me gustaría recordarle una historia en el libro de Éxodo, creo que es capítulo 17, donde hay una batalla y Josué, el discípulo, el segundo al mando de Moisés, está guiando, está dirigiendo una batalla en contra de los amalecitas. Y la palabra nos dice que Moisés no estaba peleando, Moisés estaba alejado de la batalla. Pero Moisés se dio cuenta que cuando levantaba sus brazos, Josué y el ejército israelita comenzaban a ganar. Y cuando los bajaba, ¿qué pasaba? Comenzaban a perder. Moisés no estaba peleando, Moisés estaba ajeno, estaba separado. Pero inclusive a pesar de la distancia, lo que él estaba haciendo tenía un gran impacto. Josué era como su hijo prácticamente. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tener nuestras manos levantadas, estar orando continuamente por la gente que está cerca de nosotros, pidiendo apoyo, pidiendo compañerismo, pidiendo la unción de parte de Dios para que comience Él a darle la victoria a todos aquellos que están a nuestro alrededor? ¿Lo va a hacer? Le pregunto, ¿vale la pena sus hijos para que usted levante sus brazos y pueda estar orando por ellos? Y me parece muy precioso que en el momento en el que él, ya siendo un hombre muy mayor de edad, comienza a decaer en sus fuerzas, ¿qué pasa ahí? Llegan sus amigos, llega Aarón, llega Hur y le dice: no te preocupes, estamos contigo. Por esa razón estamos aquí unidos. Quizás algunos de ustedes dicen: no, ya no tengo fuerzas. No veo la respuesta, no veo la salida. ¿Para qué voy a levantar las manos? Y en ese momento estamos aquí nosotros. En ese momento está aquí tu iglesia. Y va a estar a tu lado y va a levantar tus brazos. Esto no se trata de que los demás oren, es que tú ores. Pero recuerda que tienes el apoyo de tus amigos, de tu iglesia que está aquí contigo. Por esa razón, espero que podamos entender la gran importancia, lo que está en juego en la oración.
La oración no es algo secundario, es nuestro alimento, es nuestro oxígeno. Le garantizo, le prometo, es más, le voy a decir, le juro, que si usted pone su confianza en Dios en oración, usted va a ver cómo su vida va a cambiar. Porque Dios no defrauda, Dios no miente, Dios no queda mal. Se lo digo yo, que ni siquiera debería estar acá porque mi mamá era estéril. Y por 5 años estuvo orando junto a mi papá. Y tuvieron pérdidas también. ¿Cómo puedo yo decir que Dios no responde una oración? Lo he vivido en mi vida también. Pero por esa razón, por favor, no desista. No baje los brazos. No baje los brazos. Quizás la respuesta está más cerca que nunca. Por esa razón, no baje los brazos. Y si está cansado, busque ayuda, pero no baje los brazos. Si está rendido, busque ayuda, pero no baje los brazos. Amén. Entonces, levantemos nuestros brazos y oremos. Padre eterno, descansamos en tus promesas. Padre eterno, descansamos en tu carácter. Padre eterno, descansamos en lo que tu palabra dice acerca de nosotros y acerca de tu amor por cada uno de nosotros. Señor, así como Moisés levantaba sus brazos, Señor, y podía ver la respuesta de parte del cielo, así lo hacemos nosotros también. Señor, confiamos en ti. No estamos pidiendo con objetivo egocéntrico porque queremos que se trate de nosotros, queremos que se trate de ti, Señor. Queremos cumplir tu propósito, Señor, porque mis planes no son tan grandes como los tuyos. Sabemos que tu propósito es mejor, es más grande. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Solamente ayúdanos a comprender que efectivamente así lo es. Aun cuando estamos pasando por la tormenta más grande, por ese valle de sombra y de muerte, poder decir, vamos a estar bien porque mi Dios estará conmigo donde quiera que yo vaya. Señor, por esa razón descansamos en tus promesas, descansamos en ti. Te pido, Señor, que a las 3, 4, 5 de la mañana, Señor, no nos dejes seguir durmiendo, Señor. Nos despiertes y nos puedas gritar al oído, Señor, quiero estar contigo. Quiero estar contigo, quiero estar ahí, quiero tocar tu vida, quiero alimentarte, quiero cambiar tu corazón. Quiero que puedas dejar ese pecado que no has podido abandonar. Yo tengo el poder para hacerlo, pero tienes que confiar en mí, tienes que depositar tu confianza en mí. No te rindas, Señor Jesús. Te pido, Señor, que levantes nuestros brazos hasta lo más alto, Señor, y que podamos ver cómo tú respondes, Señor, a nuestras oraciones, cómo respondes, Señor, tú a nuestras peticiones. Señor, si hay alguno de los que están aquí presentes, Señor, que no te han aceptado, Señor, a ti en su corazón, te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo pongas esa confirmación en sus corazones de que tú les quieres, de que tú les amas, de que hay nueva oportunidad para ellos, de que no hay pecado demasiado grande para no acercarse a tu presencia, de que tú eres un Dios de oportunidades, de que tú, Señor, puedes cambiar su eternidad. Te pedimos, Dios, de lo alto, Señor, que convenzas de pecado, convenza, Señor, de tu amor a cada una de estas personas. Y si el día de hoy no le has aceptado todavía y tú decidiste, quiero agregar, Señor, quiero agregarme a la familia de la fe, quiero ser parte de eso, quiero que tú escuches mis oraciones, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. En ese caso, ora conmigo y el resto de la iglesia oramos en apoyo a ti. Señor Jesús, te damos gracias por la vida que nos has dado. Reconocemos que el propósito de nuestra vida no está en mí, está en ti. Por esa razón, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Ese rescate imposible de pagar. Tú viniste desde el cielo para traer esa libertad. Señor, te pedimos que nos aceptes, que nos laves, que seamos más blancos que la nieve, Señor, porque sabemos que nuestro pecado quedó puesto en el fondo de la mar. Tenemos nueva oportunidad, tenemos nueva vida solamente a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y Señor, pedimos por el resto de nuestra familia el día de hoy. Fortalécenos, Señor, queremos caminar confiados en ti. Tenemos a nuestra derecha, a nuestra izquierda, personas que junto a nosotros se han comprometido a orar por nosotros, pero levantemos nuestros brazos, ayudémonos el uno al otro, a que no podamos nunca olvidarnos de la importancia de esa conexión contigo. Señor, que nosotros abrimos la puerta para que tú, Señor, hagas que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra. Señor, te pedimos el día de hoy que nos ayudes a recordar, Señor,
que la batalla tuya es.